Bienvenidos una vez más a un Café Anime, esta vez hablando de One Piece. Creo que es la primera vez que hablo de One Piece en el canal de esta forma tan extensa. Creo que en su momento en un punto hablé de Luffy un poco en un video, pero ya es un video que, bueno, se queda bastante atrás en el tiempo. Y qué mejor forma de comenzar a hablar de One Piece si no es con este capítulo tan increíble que nos regaló el GOAT Eiichiro Oda este fin de semana, el capítulo 1138. Y es que, como, bueno, si todo el que me imagino que es fan de One Piece se habrá enterado de esto, si no está viviendo bajo una roca. Twitter explotó durante todo el fin de semana, la comunidad de One Piece haciendo miles y millones de teorías, interpretaciones, análisis. Y yo mismo me di la tarea de realizar uno que publiqué ayer por Twitter y cual hoy voy a hablar un poquito aquí, quizás un poco más extenso, como para explicar más mi razonamiento y el por qué pienso todas esas cosas sobre la teoría y sobre ese panel tan hermoso del final. Y además voy a hablar un poco de otros aspectos del capítulo que siento que se han dejado de lado justamente por lo impresionante de este panel, que es una de las razones por las cuales yo digo que One Piece es la mejor historia jamás contada, porque no solo, o sea, está adaptada a la modernidad, es una historia que busca también a las masas, es todo, o sea, tiene la profundidad, tiene el interés, tiene la delicadeza, tiene la inteligencia, tiene el lore, tiene todo para ser la epopeya moderna que definirá el género de aventuras de aquí en adelante, de aquí a los próximos 100 años, por así decirlo. Y eso lo creo de verdad, porque mucha gente cuando hace comparativas con One Piece siempre se quedan como en las partes más superficiales, como por ejemplo, no, mira, este también tiene un lore oscuro. No es que, o sea, One Piece lo arrecho que tiene no es que el lore sea oscuro, es qué es lo que está tratando de decirte Oda con el lore, o sea, qué es lo que nos está tratando de decir a nosotros los lectores del manga cuando vemos eso, que no nos habla simplemente de los personajes, nos habla de nosotros mismos como personas, porque los personajes muchas veces representan ideas, conceptos, más que un ser humano en específico al cual podamos identificar como no, ese ser humano. Pues, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo Juego de Tronos y esa es la diferencia principal que yo noto y porque yo siento que One Piece llega mucho más al corazón que una serie como Juego de Tronos o, por ejemplo, en este caso los libros. Y es que cuando uno ve por ejemplo, un personaje como Brienne representa muchas ideas, pero Brienne es una persona en sí misma que podría sacar y entenderla en la vida real, pues, o sea, puede tener problemas en la vida real de esa forma. Pero los personajes en One Piece, o sea, por ejemplo, un Kuma, representa la resiliencia y la bondad de forma exagerada, o sea, casi primigenia, como si él fuese la representación de la bondad en sí misma y no que simplemente sus acciones representaran eso. No, él como personaje es la bondad, es el cariño, es el hacer el bien por sobre todas las cosas o hacer lo correcto. Y tampoco es un personaje, ¿cómo se diría? Retraído, sino que Oda lo hace que sea activo dentro de la historia, que él pelee por lo que cree. Entonces ese tipo de cosas llegan directamente al corazón humano y sumándole a todas las demás cosas, lo que nos quiere decir con eso de que son ciertas razas que han sido eliminadas, las que mantienen todavía las historias del pasado, que nos harán que esta vez no se repitan los mismos errores. O sea, es todo un mensaje y metamensaje tan preparado que es que no tiene ningún tipo de comparación. O sea, para mí realmente One Piece es una historia que va mucho más allá. O sea, es una genialidad casi inexplicable, podría decir. Y este panel es simplemente una demostración más de ello. O sea, de cómo el mundo ha ido cambiando, pero siempre, o sea, siempre resultan los mismos problemas. Pero a pesar de que existan los mismos problemas una y otra vez, siempre está ahí el sol, siempre está ahí la esperanza, el nuevo amanecer, esa búsqueda de algo mejor a pesar de que todo parezca oscuro a nuestro alrededor. Y de eso es lo que quiero hablar en mi teoría o en mi análisis e interpretación de este panel, la cual yo llamo las guerras del sol. Y para mí, principalmente en este panel que todos vimos al final, se habla solo de las dos guerras, de las dos primeras guerras. Y el tercer mundo, el último poema, es
el que estamos viendo o el que veremos nosotros mismos dentro del manga de One Piece, esa guerra preparada. Entonces voy a dar mi explicación más o menos del por qué. No sé si pondré una imagen en pantalla para complementar un poco. No sé cómo está el tema ahorita del copyright en YouTube con respecto a las imágenes del manga, porque sé que Shueisha es muy fuerte con ese tema. Pero bueno, o sea, uno de los primeros detalles que quiero dar a entender sobre esto, que también lo comento en el hilo en Twitter, que voy a adjuntar en la descripción por si quieren pasarse por ahí, es que si uno se da cuenta, el mural está rodeado de fuego, de llamas. Entonces eso para mí, cuando uno lee la primera parte del primer poema, que dice como que en el mundo había fuego, se refiere a que o sea, que había una guerra constante. Y esa guerra constante está identificada por estas llamas que unen, junto con el árbol del medio, unen ambas historias, pues ambos mundos. Hay que tener una idea, hay que tener en cuenta, perdón, una cuestión con esta lectura y con este panel, y es que el mundo de la derecha, o el mundo que se lee a la derecha, y el mundo de la izquierda, son dos mundos totalmente diferentes para la mitología. No hablo para el mundo real de One Piece, sino para la mitología. El mundo de la derecha fue destruido y luego se formó el mundo de la izquierda a raíz de esa destrucción. Entonces, por eso no confío en esa lectura de que sean las tres guerras, porque para mí ambas, o sea, el mural representa justamente eso, pues un mundo sumido en guerra, y este tercer mundo que estamos no está sumido en guerra, o por lo menos no lo ha estado. O sea, se viene ahora la guerra gigante del final, pero no está sumido en guerra y por eso no está rodeado en llamas y tampoco está representado en este mural. Creo que me hice entender un poquito ahí. Para mí este dibujo del árbol en el medio, en el mural, representa la unión entre ambas historias. No significa como que esté en el medio de todo el meollo, que quizás sí, pero que en este caso se utiliza para... O sea, como un ente intermediario, pues para decirte que es el mismo mundo, a pesar de que realmente las historias no están conectadas directamente, por así decirlo. No es como que están sucediendo de forma paralela. Entonces por ahí viene mi forma en la que se divide el mural, que lo dicho, no sé si voy a poder poner la imagen aquí. Si no, pueden ir a Twitter, ahí tengo el hilo. Que se lee casi como un corte a la mitad, por así decirlo, que es diagonal. O sea, es una forma... Voy a tener que poner una imagen, aunque sea 5 segundos aquí, para tratar de que se vea bien, porque si no, no se va a entender. Pero yo creo que se lee de esa forma la imagen, como dividida en dos. Una historia hacia la derecha, que cruza desde arriba hacia abajo, o sea, que cruza de arriba y va hacia abajo. Y luego una historia hacia la izquierda, que va desde abajo hacia arriba a la izquierda. Entonces yo siento que esa es la verdadera forma de leerlo, porque así se divide perfectamente los dos mundos. Porque a la derecha, porque mi racionamiento principal a nivel visual es que a la derecha se puede ver ¿cómo se llama? A Zunisha. Y Zunisha no es alguien que nos hablen del mundo anterior de Nika, sino de Joy Boy, pues, o sea, del mundo de la izquierda. Él participó en la guerra con Joy Boy hace 900 años. Entonces, por eso yo pienso que se lee de esa forma, igual que la figura mitológica que está arriba. Yo siento que esa forma parte de esa división, porque esa figura no se nombra en el segundo mundo, sino que se habla del dios del bosque que, ¿cómo se diría? Hizo que algunos demonios como se domesticaran. Creo que vendría a ser la traducción de Teymet, porque estoy usando la traducción en inglés para hacer este análisis. Y esa parte como que habla de las frutas del diablo, y siento que eso va mucho más con el tema del dibujo hacia la izquierda, pues. Entonces, en la parte de la derecha también considero que se habla de unos dioses reales, de dioses primigenios, o sea, entes principales como el dios del sol, el dios de la tierra, la serpiente de fuego, que sí existieron como entes superiores al ser humano, pero que convivían en cierta armonía, pues. Entonces, mi lectura es que durante este primer mundo, el humano que vivía en conjunto con estos dioses peca
consiguiendo la Mother Flame o descubriéndola o utilizándola, dependiendo de cómo sea. A lo mejor Oda utiliza un poco más la Biblia para este caso, y quizás los dioses como que le dijeron a la humanidad: mira, esto es la fuente del mundo, por así decirlo. Esto es lo que permite que el mundo siga adelante, o algo así por el estilo, o como que esto es una energía muy importante para el mundo, y el humano pecó al querer utilizarla y consiguiendo el progreso. Como se pueden ver en la imagen, hay ciudades, hay mecanismos, hay cosas que incluso podemos identificar con elementos que hemos visto durante la serie, que lo comenté también más adelante en el hilo, pero aquí puedo hablar, como por ejemplo mecanismos y puertos subterráneos como los Aviendres Rosa, la broma de los esclavos que como que mueven como que mueven el piso hacia adelante, como lo hacían en Marilloa. O sea, están esos elementos que pueden indicarnos como que el progreso se descubrió, pero que trajo consigo la esclavitud, pues, porque obviamente el progreso trae consigo en el ser humano algo llamado codicia. El humano siempre quiere buscar más, y el humano cuando quiere buscar más puede enfocarlo de dos formas, o sea, hacia el progreso en general, hacia civilización, como por ejemplo Luffy quiere conquistar, quiere más, quiere cumplir su sueño, y su sueño pasa por atravesar un montón de obstáculos. O sea, como cuando, no me acuerdo a Doflamingo, que Luffy le dice justamente a Doflamingo, de hecho, un terribito caído: tu jaula de pájaro y tú están en mi camino. O sea, Luffy, para avanzar en su sueño, tiene que atravesar por diferentes problemas, pero siempre como que ayudando a la sociedad, no en detrimento de ella, como lo hacen los villanos de One Piece. O sea, Doflamingo quería más, quería destruir el mundo, pero para ello sí tenía que, como que hizo un plan elaborado en el que le fue destruyendo la vida a las personas, pues, a diferencia de Luffy, que los fue liberando en su paso. Entonces el humano se deja llevar por la codicia y comienza la esclavitud en este momento. Luego estos esclavos, obviamente, hay una representación que, o sea, se puede ver como que pareciera que vivieran en el subterráneo y tal, pero también pareciera como que ellos bajaban al donde quizás estaba la Mother Flame y subían recolectándola. Entonces es como, se siente como una especie de metáfora de lo que podría ser las razones por las cuales ellos empezaron a rezarle al sol directamente, porque no tenían acceso constante a él, y cada vez que volvían arriba era como un rayo de esperanza. Pues entonces cuando bajaban quizás le rezaban al dios del sol para poder sobrevivir un día más, o para que se les liberara. O sea, ellos empezaron como a crear su propia figura del dios, y mientras estaban recolectando esto, la Mother Flame, lo cual para mí vendría a ser como un indicativo que justamente Nika nació de la voluntad de las personas, y que esto conectaría también no solo del deseo, sino de la voluntad de querer vivir más, o de querer vivir mejor. Y quizás esto también conecta con el tema de la voluntad heredada, que se conecta más adelante con la propia teoría que estoy haciendo. Entonces, para mí, al estas personas, a estos esclavos, empezar a rezarles a este dios, este mundo como primigenio quizás tenía una magia en específica, o simplemente son las reglas del mundo que decidió crear Oda. Crearon al dios del sol, literal, o sea, nació el dios del sol, y se quebró el balance que habría en el mundo en ese momento, haciendo que el dios de la tierra se enojara por lo que había conseguido en la humanidad, crear un literal dios real. Es cuando para mí el derrotó Nika junto con la serpiente, y parte de la humanidad se fue a la luna. Se puede ver en la parte de arriba con el arco Maxim, que es una representación literalmente idéntica, y además está pasando como que en medio de la pelea. O sea, pareciera ver como que estos humanos que huyeron a la luna huyeron en medio del cataclismo. Y para mí esa es la razón por la cual se rompió este balance. O sea, los dioses vieron que los humanos no solo ya habían pecado con la Mother Flame, sino que ya estaban accediendo a un terreno mucho más peligroso, uno en el que podían crear dioses a través de su propia voluntad fuerte, pues. Mi interpretación también de la serpiente es que, de la serpiente de las llamas, es que es una metáfora de la Red Line, siendo el golpe que termina derrotando a Nika. Quizás como, por ejemplo, qué sé yo, que Nika estaba, quizás, no sé, que el dios de la tierra en ese momento creó una masa gigantesca de tierra y se la arrojó a Nika. Puede ser, eso es muy Oda.
O directamente que la serpiente, después de haber derrotado a Nika, se transformara en lo que es la Red Line, dividiendo el mundo en dos, dividiendo también a la humanidad. Para mí, este sería como el final de la interpretación de este primer mural. O sea, siento que es como la parte más sencilla de explorar. Tiene muchísimos detalles que me gustaría debatir, porque la verdad se me hacen muy curiosos, como por ejemplo cuando hay humanos bajando hacia la Muerte Flame, o donde se ve que van bajando, hay como un grupo despidiéndolos, y a esos pequeños humanos cuando se van bajando se le ven como aureolas en la cabeza. Entonces no sé qué podrían significar esas areolas. No sé si es que significan muertos y que cuando suben tienen el sol en la mano, mostrando eso de la voluntad heredada. Realmente no sé qué podría significar. Quizás también eran personas que en aquel momento simplemente tenían aureolas, no lo sé. Pero se me hace curioso ese detalle justo ahí. ¿Qué otro detalle se me había? El tema del color de la serpiente se me hace bastante curioso. Los detalles así como de la cabeza y todo eso, las montañas enormes, las marcas de las X, el tema de que la raya esa que pareciera como una... como lo que tienen las flechas atrás. Justo ahorita no se me da el nombre, pero bueno, eso, me imagino que lo habrán entendido. También hay como una especie de barca cortada a la mitad, justo llegando como a la parte de los edificios arriba, que tampoco entiendo muy bien qué se refiere. Hay elementos que todavía no sé, o no tenemos algo que los pueda identificar de forma relativamente fácil. Y de ahí vamos a pasar ahora al segundo mundo. Y este para mí es el texto que tiene la interpretación más larga y difícil. ¿Por qué? Porque para mí dentro de esta historia habla de un proceso. De que desde ese primer mundo hasta el segundo mundo, en la época en la que nací yo y hoy, pasaron muchísimos años. No sabría decir yo si miles, porque no sé si podemos medir el mundo en tantos miles Bueno, no, sí, creo que el palacio de Alabasta tenía 5000 años, entonces imagínense, bueno, y está en una parte de altura, o sea, eso es una parte altísima. Eso para mí tiene mucho significado con lo que voy a decir más adelante, para que conecte bien toda la historia, con el tema de las inundaciones, con el tema de la altura del mundo de One Piece y todo eso. Y digo que este proceso pudo haber durado miles de años porque no siento que la historia se esté contando de forma lineal, como que no, de repente pasó esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dice, dentro del vacío había como una respiración. Y para mí es esa época de cambios, esa época de quizás miles de años que sucedió, donde, o sea, había un vacío a la izquierda del mundo, o quizás habían pocos humanos dentro del mundo, pues por así decirlo. De un lado y del otro, tanto por los que se habían ido a la luna, como porque quizás en la división del mundo en dos quedaron la mayoría de un lado y del otro no. Y se fue criando esta humanidad como mucha más tranquila, por así decirlo. O sea, como que había una tranquilidad en el mundo. Y ahí fue cuando el dios de los bosques empezó a crear las frutas del diablo. Y de ahí nació otra vez el dios del sol, pero esta vez en forma de fruta. Esta vez quizás el mundo... Bueno, no, perdón, me estoy apurando. Es que estoy leyendo el texto directamente y no la interpretación completa como yo lo hice. Pero bueno, para mí el punto es que la mitad luna son los humanos que se quedaron en la Tierra. Y los humanos de la luna, obviamente, son los que escaparon en el Arca Maxine. Arco Maxine creo que se llama, no me recuerdo. En la Arca Maxine. El tema es que... Pues... ya, es que estoy leyendo los tweets y me estoy como enredando un poco. Ajá, durante esa época de calma, durante esa época en que el dios del sol en la que el dios del bosque empezó a traer las frutas del diablo a la existencia, los humanos de la luna regresaron a la Tierra por nuevamente sus escasos recursos, porque no tenían nada más para sobrevivir, y regresaron. Y ellos obviamente dejaron mucha tecnología allá, pero al regresar se dieron cuenta de algo, que la humanidad que se había quedado abajo era muy poco civilizada. O sea, no, a pesar de la cantidad de recursos que tenía. Eso es mi interpretación sobre este tema. Entonces, al ver
al yo ver esa interpretación, el mundo vuelve a entrar en lo que había sido antes, en cometer el mismo error. En estos humanos que se creían superiores, en los humanos de la luna, en aquellos que utilizaban sus cascos, tipo como los tenryubitos, y que no querían respirar el mismo aire de los humanos, porque para mí aquellos humanos de la luna veían a la Tierra como su satélite, como su luna, después de varias generaciones. Y eso se ha seguido transmitiendo a día de hoy con el tema de los tenryubitos, y por eso usan su casco. Al ver esa poca civilización y al ver que ellos ya no tenían autómatas, volvieron a lo que ellos ya conocían, su sistema de castas, volviendo a la esclavitud. Pero esta vez, cuando los humanos rezaban otra vez a las historias que recordaban del dios del sol a través de las razas que todavía quedaban vivas de aquella época, o que habían permanecido con vida de aquella época del cataclismo, se manifestó esta vez como fruta del diablo. Y Joy Boy, ese personaje que todavía no conocemos su verdadero nombre, fue quien comió esta fruta y volvió a expandir las llamas de fuego, por así decirlo. Perdón, las llamas de fuego no, las llamas de la guerra, el fuego de la guerra a través del mundo. ¿Qué sucede? Esto se convirtió literalmente en una guerra campal. Cuando dice que ellos de la media luna soñaron, eran los que quedaban en la Tierra en ese momento, que quizás quedaron del otro lado del mundo, por así decirlo, que no estaba totalmente esclavizado. Soñaron y empezaron a utilizar, obviamente, el poder de las frutas del diablo. Aquellos de la luna soñaron y empezaron a usar también las frutas del diablo, que quizás eso puede conectar con otras de las teorías de las frutas del diablo oscuras o de las frutas del diablo demoníacas, por así decirlo, que estamos empezando a ver ahora con los miembros más altos del gobierno. Entonces que quizás eso puede venir de ese momento. Entonces empezaron a abusar de esto y durante la guerra el hombre mató al sol y se convirtió en Dios. Y para mí esa frase habla de dos cosas. Primero, de la muerte de Joy Boy y de los tenryubitos ascendiendo su estado a dioses, por así decirlo, o del propio hombre que en su guerra terminó destruyendo la Mother Flame. O sea, porque para mí en ese panel Imu está sosteniendo la Mother Flame, pero al finalizar la guerra, a pesar de Joy Boy haber perdido, por así decirlo, o no haber ganado, más que haber perdido, destruyeron o se perdió la Mother Flame para siempre, algo que necesitaban Imu o los tenryubitos para mantener su mundo como tal por siempre y para siempre, pues, o sea, habrían ganado para toda la eternidad de no haber perdido la Mother Flame. Y a pesar de que han mantenido su control 900 años, hemos visto cómo cada cierto tiempo han tenido golpes en contra que han ido debilitándolos, pues, y hoy en día el gobierno está más débil que nunca en su posición con respecto al mundo por todo eso que me imagino que perdieron al no tener la Mother Flame, y por eso que necesitaban tanto a Vegapunk. Entonces cuando leo eso, que el hombre mató al sol y destruyó la Mother Flame, que era algo que también era como básico para el mundo, el dios del sol, el dios del mar, que en ese momento todavía era un dios primigenio, digamos que se sacrifica, así como se sacrificó la serpiente o el dios de la tierra, quizás para hacer la Grand Line, y eleva el nivel del mar, creando el Calm Belt, creando todo lo que conocemos hoy en día con el mundo de One Piece. O sea, las dos guerras hablan de las formaciones de los dos elementos más importantes que tiene One Piece hoy en día en su mundo: la Red Line y el nivel del mar, el océano, pues. Entonces, para mí, eso es lo que sucede. El dios del mar se enoja con toda esta situación, o sea, un dios primigenio de los que quedaba, y decide volver a destruir el mundo, pues, digamos, de esa forma. Entonces, ahí es cuando dice otra vez, y ellos no se volverán a unir, como lo que había pasado antes. No se volvería a unir el mundo, habría sido separado en dos mitades, y ahora no se volvería a unir la humanidad, por así decirlo, quizás, o esa interpretación ahí me falla todavía, o los mares, quizás habla de los mares, quizás habla de la humanidad, quizás habla de tantas cosas, pues, porque al final los cuatro, bueno, cada dos blues están conectados a través del Calm Belt, pues, de cierta forma. Pero bueno, entonces esa es como mi interpretación de esa parte. Y ¿qué más tengo por aquí? ¿Qué más? Creo que todo eso es lo que ya había dicho.
Ajá, entonces para mí ese mural pues lo que habla es de esa batalla final pues para ganarle a Imu. Y para mí Imu es, o sea, como Joy Boy comió la fruta del dios del sol, Imu comió la fruta del dios de la tierra, el cual podemos ver saliendo de arriba en la primera imagen, el dios primigenio. Y Imu comió esa fruta, pues entonces hoy en día Imu tiene la fruta del dios de la tierra. Pero también había escuchado, no me acuerdo si fue Sync Anime el que lo dijo, por así decirlo, porque eso sí no es parte de mi teoría, que quizás Imu había sido... No fue Sync Anime, creo que lo leí en Twitter justamente, de que alguien había dicho de que Imu podría estar siendo controlado, Nerona Imu pues podría estar siendo controlado por la fruta Zoan del dios de la tierra. O sea que él sí perdió su mentalidad y es el dios de la tierra primigenio que a través de Imu está controlando toda la tierra, pues todo el mundo. Y él puede otorgar poderes, digamos, a otras personas porque literal es el dios de la tierra. No sé, no he pensado muy bien cómo funcionaría la fruta, pero siento que eso sí podría ser por el tema visual que propone la propia imagen, pues. Para mí otra de las partes principales de por qué uno puede leer el panel de esa forma, como lo dije al principio, es esa interpretación de lo que es Zunisha a la derecha, que me parece muy interesante porque se muestra el Noah, se muestran como ángeles, como alguna persona con alas, se muestra obviamente una representación de lo que es el arca de Noé en la vida real con los dos animales, dos personas y tal, y hay una reina o un rey encima. Y para mí, ese rey que está ahí encima es Lily. O sea, esa persona que tiene esa corona es Lily, quien tenía una misión especial con Zunisha y nunca pudo llegar a la basta. Y quizás Zunisha, al igual que como vimos hacerlo con Jack en su momento, por la traición o algo así por el estilo, la traición que cometió, que no sabemos si fue Joy Boy o Imu, no recuerdo cómo fue la cosa, pero yo siento que Zunisha traicionó a Joy Boy de cierta forma y destruyó o hundió el Noah. Y además tenía que llevar a Lily a ciertos sitios y a Alabasta o algo así, y no la llevó. Eso es como... Esa parte de la interpretación todavía la tengo vaga. O sea, esto es como muy... Sé que... Para mí la interpretación es que ellos estaban en una misión aparte y esa misión no funcionó y simplemente el castigo como que se le otorgó a Zunisha fue caminar eternamente por no haber podido cumplir su cometido, pues, y por esa razón fue que Joy Boy termina perdiendo la guerra. Para mí esa es mi interpretación de esa misión que tenía Zunisha junto con Lily. Pero, no sé, pueden decirme en los comentarios también. Pero yo sí sé que ese es Zunisha, pues, y Zunisha representa mucho más la segunda guerra que la primera. En la primera guerra casi no se habla de él. Entonces, para mí también hay otro punto que se puede entender, que es que Zunisha fue el encargado de llevar los poneglyphs a los distintos lugares, de repartirlos. Porque si no, no entiendo de qué forma fueron llevados. Yo descarto el tema del uso de la fruta de Kuma. No siento que Kuma podría hacer eso con un poneglyph. No sé, los poneglyphs son como muy duros e indestructibles como para hacer eso así. Pero coño, Zunisha con su trompa yo creo que sí podría llevar los poneglyphs y ubicarlos en los sitios necesarios, pues. Entonces también tengo la teoría de que Lily justamente murió en Zunisha y el árbol que tiene forma de ballena creció donde ella murió. ¿Qué más? Y luego tenemos el tercer poema, pues, que para mí el más fácil de leer porque lo podemos identificar casi con todas las partes que estamos viendo en la historia. La primera parte que dice: el mundo en caos está vacío, no conocen su que dice: en el caos había vacío, que es para mí que literalmente dentro de toda la nueva formación de este mundo había un vacío en cuanto a historia. O sea, la gente no conocía de dónde viene, para dónde van, o sea, no, como si... O sea, literalmente en un metamensaje nosotros olvidáramos la historia de donde venimos. O sea, como lo que está sucediendo hoy en día con muchas veces con lo que estamos viendo en los conflictos internacionales, las guerras y todo eso, donde prácticamente olvidamos el pasado simplemente para
para que el presente sea a nuestra conveniencia, pues a la conveniencia de los poderosos en este caso. Entonces para mí eso es lo que representa, que el mundo estaba en un caos por su nueva información, porque la gente no entiende cómo va long ring, long run, como se diga, el arco de Foxy. Y que los animales crezcan hacia los largos y la gente camina en zancos y luego vayas a otro lado y sea una isla de tormentas y luego vayas a otro lado. O sea, como que esa falta de explicación que hay en el mundo es porque literalmente no se conoce la historia del mundo. Entonces, luego dice, los restos inconvenientes recuerdan el día prometido y escuchan la voz de los mitad luna. Para mí esto es una clara metáfora a lo que por ejemplo sucedió con Kuma y Luffy. O sea, aquellos restos inconvenientes, aquellas razas que no pudieron haber sido eliminadas en su totalidad por el gobierno, que aún se mantienen con vida desde, digamos, desde el mundo primigenio, por así decirlo, o son remanentes de este mundo primigenio. Ellos recuerdan todo eso que habla, todas estas leyendas, pues que hablan de Nika, del dios del sol, de los dioses. De cierta forma, o sea, como Kuma nos ha ido hablando de eso. Y escuchan la voz de los mitad luna. Es como que es lo mismo. Kuma viendo las hazañas de Luffy, viendo identificado a Nika en sus acciones y escuchando su voz, pues la voz de los D, digamos, que está literalmente haciendo una tormenta alrededor del mundo, pues. Y el dios del sol Dan se ríe mientras guía el mundo a su final. Para mí, todo lo que tiene que ver con la gente siguiendo a Luffy por ser Luffy, o sea, por quererlo, por querer que cumpla su sueño y por ver cómo Luffy también va cumpliendo el sueño de las demás personas. Y al final Luffy va a destruir el mundo, pero literalmente destruirlo como lo conocemos. Va a acabar con la Red Line, el mundo va a aplanarse y se va a convertir en lo que... Para mí la forma en la que va a tener el mundo va a ser una similar a la que es el mundo nuestro hoy en día. Muchísimo más gigante, o sea, con una escala totalmente... O sea, un árbol como Elbaf sería un árbol normal para mí de aquella época. Y en ese momento se va a conseguir el All Blue. Y eso, y luego tenemos el último pedazo que sería el sol regresa y trae consigo un nuevo amanecer y seguro se encontrarán. Para mí es casi autoexplicativo. Luffy trae el nuevo amanecer o la nueva oportunidad al mundo de esta vez hacer las cosas bien y no caer en los mismos errores y que se convierta el mundo en una utopía, el sueño de un niño. O sea, para mí ese va a ser el círculo completo. Para mí esa va a ser la utopía mejor explicada, mejor justificada y mejor narrada en la historia de la ficción. El final de One Piece. Todo el sueño de un niño. Por el que todos los seres humanos, seres vivos, estén unidos y tengan un mundo lo suficientemente grande y amplio como para que tener recursos completamente infinitos. Por eso el mundo va a ser de ese tamaño, si es gigante. Y bueno, esa es mi interpretación como de la teoría como tal, del panel como tal. Tengo algunos otros detalles que también hablo de ellos en el hilo, pero que no sé muy bien qué pueden significar o que yo les doy una interpretación muy específica. Eso es como por ejemplo lo que yo había comentado, los humanos bajando y subiendo con el tema de la voluntad heredada, en el árbol digamos del medio hacia el lado izquierdo, abajito, si todo lo que está colgando del árbol son las frutas del diablo, abajito hay algo cayendo y parece un remanente de la Mother Flame. Quizás eso es una representación de la fruta de Luffy, o sea, la fruta del dios del sol cayendo, digamos, a la tierra, o sea, y de ahí saliendo Joy Boy. Quizás, o sea, y literal, como podría haber sido Newton con la manzana cayéndole en la cabeza, por así decirlo, que Joy Boy comió la fruta, descubrió sus poderes y como que entendió a partir de lo que le hacía sentir la propia fruta que el mundo que le rodeaba no tenía por qué ser como se lo dictaban la gente. Quizás de ahí viene esa interpretación, no sé, me parece muy interesante. Y encima de la figura que yo digo que es Imu hacia la izquierda, también se ven como otros pedazos de la Mother Flame volando por encima. No sé si esto se podrían considerar como ataques o quizás es una representación del poder del dios de la tierra repartiendo poder, por así decirlo, a otras personas, como los vemos hacer Imu hoy en día con el tema de las llamas negras y eso. Otro detalle es el gigante que mucha gente cree que es Loki. Para mí no es Loki, para mí es uno de esos gigantes ancestrales enormes, porque para mí lo que está sosteniendo en la mano es justamente la espada que hoy vemos que atraviesa Elbaf. La espada gigantísima
O sea, que no tiene ni sentido de lo grande que es. Luego el detalle de que hay mucho como de rosa aquí en la parte derecha de abajo de la imagen, donde está la ciudad y todo eso. En el fondo podemos ver como un puerto marítimo subterráneo llegando a un lugar con máquinas donde los esclavos trabajan y mantienen la superficie, y donde los esclavos son los que le rezan a este dios del sol. O sea, se podría decir que es una representación muy buena de lo que sucede en Dressrosa con Usopp, que justamente les da esperanza y es el que ayuda a la gente a que se una a la gran flota de Luffy. Y bueno, creo que eso es toda mi interpretación de la teoría. Pero no es todo lo que yo saco de este capítulo. O sea, para mí este capítulo es histórico no solo por esto, sino porque hay un gran tema con Shamrock y con Loki, que se puede estudiar muy bien, que es el tema de los paralelismos. Y es que hay una idea que me llama muchísimo la atención, y es la conversación que pudieron haber tenido Shanks y Shamrock en el momento en el que Shanks vuelve a Marilloa. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque me gustaría saber cuál es ese momento en el que Shanks vuelve a Marilloa. Quizás puede haber sido justo después de la muerte de Roger. Quizás es esa vez que nosotros vimos de que quiso hablar de cierto pirata. Quizás es en otro momento que todavía no sabemos. ¿Qué pudieron haber hablado en ese momento? ¿Qué puede pensar Shanks de su hermano gemelo? O sea, hay tantas cosas interesantes de ahí. Pero uno de los puntos que más me interesa es el paralelismo de cómo Shamrock se molesta cuando este Loki como que lo amenaza. Y lo que vemos de Shanks en el primer capítulo del manga, de lo que él para él insultos hacia él no son nada. No representan una amenaza, no representan una razón para pelear, pero como golpear a un amigo sí lo es. Y para Shamrock es al revés. Para Shamrock un insulto personal hacia su persona, a pesar de a alguien que ve inferior y de alguien que está atado a unas cadenas, él no le importa. Él es, o sea, tú me insultas, me está faltando el respeto y yo te voy a joder, pues. Entonces eso choca muchísimo entre ambas visiones de ambos personajes. Pero también hay algo curioso, que es que Shamrock no habla mal de Shanks. Habla como de no entender por qué él, quizás con el potencial que tiene, por así decirlo, por el tono, no, o sea, tiene aprecio al mundo asqueroso en el que supuestamente vivimos nosotros y del cual él se siente alejado completamente. Entonces, eso es otro de los puntos que me parecen muy interesantes del capítulo, junto con todo el tema de su espada con llamas negras, que mucha gente ya dio por el hecho de que la espada consumió una fruta del diablo, y para mí no es así. Para mí es Shamrock evitando lo que por ejemplo hacen con el Gorosei y recibiendo a su vez una espada que sí tiene un poder de Imu, de la cual él puede utilizar, pues, o sea, es su espada. Él es un tipo muy poderoso, pero él no quiso consumir una fruta del diablo, o tener en sí mismo una fruta del diablo, que quién sabe si ese poder que le otorgaron al Gorosei es la razón por la cual pueden morir por gracia de Imu, o sea, de que Imu los pueda matar de esa forma, haciendo que Shamrock sea mucho más inteligente, porque Imu capaz puede manipular su espada, pero no lo puede manipular a él directamente, pues, por así decirlo, como en cambio sí podría ser con Gunko, ya que el poder de Gunko viene en una fruta del diablo, pero parece ser potenciado por estas mismas llamas negras que parece otorgar Imu a ciertas personas. Pues creo yo que esa puede ser la funcionalidad de ese elemento del poder digamos, de Cerbero dentro de la espada, porque realmente, o sea, sí, son unas espadas que llueven, pero, o sea, imagínense peleando a Shanks contra Shamrock, no creo que vayan a pelear a través de esa forma, o sea, no sé, se vería como un poco, o sea, sí es corny, One Piece siempre es corny, pero no creo que Oda vaya a hacer que Shanks pelee contra unas espadas que salen de un perro, pues. O si lo va a hacer, va a verse muchísimo más cool, porque ahorita se vio más cómico, pues se vio como más como que, mira, o sea, el perro del diablo, por lo menos a mi parecer, pues. O sea, es como cómico One Piece, oscuro cómico, por así decirlo. Porque al final es Cerbero el perro del diablo y está protegiendo la tierra santa de Marilloa arriba en el cielo, pero junto con los caballeros del dios. Pero él es el protector del diablo, del infierno, pues del inframundo. Entonces es como esa parte metafórica también interesante por ahí. Y
siento yo que Loki no va a tener una fruta ya del dios del sol, pero va a tener una fruta de un dios primigenio. Y él la confunde con la del dios del sol por su propia personalidad. Creo que Loki de pequeño tenía una personalidad muy distinta a la que nosotros vemos que tiene ahorita, representada en la imagen que nosotros vimos en Whole Cake cuando Lola lo rechaza. Creo que es Lola, sí, Lola lo rechaza. Y él mismo fue cambiando su imagen con el tiempo, por así decirlo. Como que se fue transformando. Y él, al ver al enterarse de la profecía, quizás, él entiende como que él era esa persona en su momento. Pues esa es otra teoría que también tengo por ahí, que no la he pensado muy bien, pero bueno. Que por pensar elementos que podrían darse a través de la historia, por así decirlo. Pero bueno, creo que no tengo mucho más que comentar así del capítulo. La verdad, para mí ha sido un capítulo histórico dentro de todas las cosas que se pueden hablar. No solo, o sea, llevo como 4 o 5 días. Bueno, lo leí el jueves, hoy es lunes, 3 días, pues ponte 3, 4 días. Que no saco el capítulo de mi mente desde que lo leí, o sea, totalmente. Siempre ando leyendo cosas nuevas, pensando en cosas nuevas. Y en lo que podría significar para la historia, porque obviamente hay mucho de Skypiea, mucho de Fishman Island, o sea, muchas cosas que ya hemos ido viendo, pero más que el foreshadowing, más que todo eso, hay algo que tiene Oda que es incomparable con todos otro tipo de serie, y es los momentos en los que revela cosas, es que cambian todo. Van 27 años de historia, creo, 25, 26, 27 años de historia, y el carajo sigue revelando cosas que cambian todo lo que nosotros queríamos saber al respecto, o sea, y es una vaina que o sea, se podría considerar prácticamente imposible. Tú sabes la cantidad de gente que ve One Piece y que esas clases de teoría 27 años después, o sea, sobre el mundo, la destrucción y todo eso, a pesar de que podamos mirar atrás y decir que hay muchas pistas al respecto, no sean algo que sea seguro, por así decirlo. O sea, que la gente todavía, o sea, lo viese como una posibilidad, pero al pasar con el tiempo se fuese descartando y tal. Por ejemplo, hace poco Sin Anime sí tuvo una teoría de 5 soles, por así decirlo, y en realidad este es el tercero, por así decirlo. Si es que hablamos de que se destruyó el universo, pero en realidad estamos hablando de que son el sol representativo en cuanto al dios del sol, pues. Y no sé, es que me parece tan interesante todo. O sea, la forma en la que lo comunican, quiénes son el que descubren la historia. O sea, tú no verías jamás una historia diferente en la que este pedazo de lore lo descubren dos personajes tan secundarios. O sea, tan secundarios en el sentido como que son importantes para la historia, obviamente, porque son Mugiwaras, pero secundarios en cuanto a su rol, en cuanto a páginas, pues, por así decirlo, como Franky y Robin, porque Robin al final sí es cada vez va a ir teniendo más importancia, pero Robin a nivel de páginas no ha sido tan importante como, por ejemplo, un Zoro, un Nami o un Sanji, o el propio Usopp. En cambio tú tienes Franky mucho menos todavía. O sea, y esos son los dos personajes principales que vemos nosotros encontrar esta pedazo de información que puede cambiarlo todo. O sea, no es una cuestión de un protagonista o un personaje, digamos, nacido con esa importancia, ¿entienden? O sea, son personajes a los cuales su importancia dentro de la trama se ha ido construyendo. No es como que nacieron con ella, se han ido construyendo, y el simple hecho de que ellos sean los que los descubran puede significar tanto. O sea, todo lo que podría pensar Franky de Emmet, de consigo mismo, de su transformación, de la tecnología, de lo que se ve a la derecha comparado con lo que se le ve a la izquierda, de él identificándose, sintiéndose como con todo lo que sabe de Plutón, la propia Robin con todo lo que puede saber ya de O'Hara con anterioridad, y todo el tema de los Poneglyphs que he ido leyendo, cómo puede conectar toda la historia. O sea, y todo eso se ha ido construyendo. O sea, no es como que nosotros vimos a estos personajes la primera vez y dijimos, nada, esto es lo que ellos van a hacer. No, al fin está llegando el endgame y cada vez ganan más relevancia todos los Mugiwara. O sea, estamos también todos atentos a qué es lo que va a hacer Usopp en Elbaf, todo el tema de Zoro y Sanji como espada y escudos de Luffy para el final, cómo puede conectarse Nami todavía
queda mucho por saber de ella, a pesar de toda ella su importancia general y todo lo que ha ido haciendo alrededor de la historia. O sea, es como... No lo sé, men, es como, o sea, por ejemplo, ya había dicho, estoy leyendo Canción de Hielo y Fuego y es que, no sé, las revelaciones de Canción de Hielo y Fuego casi que se ven venir a comparación de estas cosas, pues. Y para mí no hay nada como One Piece. Y creo que voy a cerrar ahí con ese mensaje, que simplemente no hay nada como One Piece. Espero que les haya gustado y nos vemos en algún otro video.